Saludos y bienvenidos desde Rianxo, un pueblo típico de Galicia, de los más emblemáticos, porque es cuna del nacionalismo gallego, en el que suelo estar pasando diferentes tiempos de vacaciones y descanso. Me encuentro muy cerca de la playa de Tanxil, en esta zona de aquí, ahí está a unos metros el Espigón, vemos como hay así como unas pequeñitas, de metros, playas y así rocas con algas, estáis viendo, y detrás de mí está lo que es la ría da Arosa, una de las más largas, extensas de las Rías Baixas de Pontevedra. Desde aquí os quiero presentar un devocional sobre un tema que últimamente está mucho en la actualidad, lo estamos viendo hace unas semanas, como hablaban del kit básico de la mochila, el hornillo y todo que tenemos que tener por si pasa bueno, estamos viendo que estamos a punto de entrar a la Tercera Guerra Mundial a causa de la guerra de Ucrania y las cosas pues no van a más de momento, pero en cualquier momento podemos despertarnos pues con acontecimientos que nos van a poner la piel de gallina. Son cosas que para los cristianos no nos vienen de sorpresa, porque Jesús en Mateo 24 comentó y habló sobre las señales del fin de los tiempos. Y vemos que habrá guerras, nación contra nación, y ahí estamos. El sol sale sobre, como dice la Biblia, sobre buenos y malos, justos e injustos, la lluvia. La escritura que estaba leyendo en Romanos, pues me mostró compartir lo de hoy, que es el kit básico de supervivencia del cristiano. En cualquier momento en nuestra vida pues podemos vivir situaciones que ni siquiera se nos pasan por la cabeza. Hace unos días, el lunes pasado, vimos como en España hubo un apagón de luz. Yo estaba en la empresa y de repente se fue la luz sin avisar. Me recordaba cuando venga el Señor, sabremos que por los tiempos su venida está cerca, pero será sin avisar. Entonces es bueno que estemos preparados, mentalizados, lo que la palabra de Dios nos muestra, para vivir cualquier situación de nuestra vida. Y el apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, que a mí me gusta mucho porque es una carta profunda, como también la del autor de Hebreos. Me encantan y me gustan los escritos profundos porque hay mucha riqueza espiritual. A través de Romanos vimos como Lutero pues descubrió a través de la palabra de Dios que el justo vivirá por la fe, no por las obras. Lo que nos justifica delante de Dios es nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, la epístola del apóstol Pablo nos muestra muy claro la justificación. Me gusta esta carta, entonces aquí podemos ver lo que se dice, un pilar básico de nuestra vida cristiana, que es que somos salvos no por obras, sino por la gracia y justificados por nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo, él, después la mayoría de sus cartas presenta una parte teórica, después termina con una parte práctica. Y aquí, en Romanos, capítulo 12, verso 12, en la parte práctica podemos ver lo que le está enseñando entre otras cosas. Aquí habla en letra negrita deberes cristianos. Es muy interesante el capítulo 12 para nuestra vida como cristianos. Pero en el 12, pasaje 12, dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces, a mí Dios me ha mostrado que este tiene que ser el kit básico de supervivencia para el cristiano. Dice gozosos en la esperanza. Los cristianos no somos como la gente del mundo, que no tiene esperanza, sino que Dios
ha perdonado nuestros pecados a través de nuestra fe en Jesucristo, nos hemos arrepentido, los hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador y hemos comenzado una nueva vida en Cristo Jesús. Antes no teníamos esperanza, porque voy a leer este pasaje de Efesios capítulo 2:1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de recibir a Jesús en nuestra vida como Señor y Salvador, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aquí sigue hablando cómo era nuestra vida anterior, ¿no? Dice en el 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y haremos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, por gracia sois salvos. Y aquí ahora me salto al 12, estoy en el capítulo 2, 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El pasaje 13, porque en el 16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ello las enemistades entre judíos, era el pueblo de Dios, y ahora estamos los cristianos. Y dice el 18, porque por medio de él, unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Pero aquí dice una palabra muy interesante, me gusta. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, como también escribe, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, en esta nueva vida que hemos comenzado en Cristo Jesús, ahora tenemos esperanza. Sabemos, como Jesús enseñó en Lucas 10:20 a sus discípulos, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos. Cuando hemos creído, ahí se puso nuestro nombre. Hemos pasado de muerte a vida y ahora tenemos esperanza. Nos espera, a pesar de las aflicciones presentes que nos puedan acontecer o futuras, nos espera toda una eternidad con Dios. Aprovechando que estamos aquí en Efesios, antes os quiero decir que mientras estoy hablando vais a escuchar el verdecillo que está ahora, también está el petirrojo europeo, tenemos el mirlo, la paloma torcaz, las gaviotas. Es un sitio fabuloso donde estoy, porque estamos escuchando al mismo tiempo cómo las aves emiten su canto y su sonido. Continúo. Entonces, en Efesios capítulo 1, verso 3, dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y después dice aquí en el capítulo 2, aún estando nosotros muertos, en el pasaje 5, después aquí en el capítulo 2, dice a partir del 5, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo lo que nos espera en la eternidad, abundantes, dice aquí, sus abundantes riquezas de su gracia. Es lo que nos espera toda una eternidad con Cristo. Por eso tenemos que estar gozosos. Jesús dijo que no temáis a los que matan el cuerpo, pues nada puede matar, sino aquel que después de matar el cuerpo puede destruir vuestra vida en el infierno, el diablo. Pero si permanecemos firmes en el Señor, en su palabra, en el Evangelio, hasta el final, nos va a acontecer todo lo que dijo Jesús y lo que vemos en la palabra de Dios. Dice en Romanos también, lo voy a buscar, el apóstol Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Esto está en el capítulo Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahí en el cielo nos espera toda una eternidad gloriosa
con el Señor. Nehemías, después de leer el libro de la ley al pueblo que vino de regreso de Babilonia, estaban llorando porque les mostraba la palabra de Dios que a causa del pecado, dejar a Dios, le aconteció todas las cosas y ahora estaba la ciudad santa destruida. Todo esto fue porque se alejaron de Dios, hicieron las cosas que Dios le dijo que no y le aconteció todo lo que Dios dijo en su palabra si le dejaban e iban tras otros dioses. Baal, sacrificaban a sus hijos. Bueno, ahí estaba la ciudad de Jerusalén llena de imágenes de Asera y otros dioses en Canaán y de otros pueblos. Entonces, ahí Nehemías le dice, lo voy a buscar, es muy interesante, les dice que el gozo de Jehová es su fortaleza. Aquí está, Nehemías en el capítulo 8, aquí, en el capítulo 8, en el verso 10, les da palabras de ánimos. Luego les dijo, id, comer grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Jehová es vuestra fortaleza. Cuando estamos gozosos, estamos fuertes. El apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5 dice, estad siempre gozosos. Eran hermanos que estaban recibiendo la palabra en un tiempo de una brutal persecución, donde unos cuantos o bastantes eran muertos por causa del Evangelio. Os voy a leer un poco lo que dice aquí, después lo retomaré con el kit cristiano del pasaje de las tres cosas que os estoy comentando. A veces en el mismo pasaje aparecen las dos cosas o una de las que os estoy mostrando. Entonces, cuando vamos a Tesalonicenses, el apóstol Pablo les escribe diciendo, ahora tenemos al verdecillo, da gusto así. Aquí en Tesalonicenses, aquí está, el apóstol Pablo les dice, en el capítulo 1, verso 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Es el gozo del Espíritu Santo. Lo mismo que le aconteció al carcelero de Filipo después de recibir la palabra de salvación y entregarle su vida al Señor. Entonces, aquí habla del gozo. Siempre gozosos. Después de leer este pasaje al inicio, de todas las cosas que estaban pasando, entristecidos porque los hermanos morían, pero aquí el apóstol Pablo les muestra que nosotros, después en la segunda carta, no somos como el mundo que no tiene esperanza, sino que tenemos esperanza. Persecución donde hermanos estaban muriendo por causa de su fe, de dar testimonio en Jesucristo. En el capítulo 5, estoy en 1 Tesalonicenses, verso 16, le dice estar siempre gozosos. Y aquí en el capítulo 4 les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dice, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces tenemos esperanza por la palabra de Dios de que nos vamos a reunir con Jesucristo y vamos a estar en la eternidad con todos los hermanos de todos los tiempos en Cristo Jesús. Tenemos que estar gozosos también en las pruebas. Santiago, el hermano de Jesús, en su epístola, que lleva el nombre de Santiago, en el pasaje 2, siempre llama mi atención que en medio de las pruebas, ¿cómo tenemos que estar? Gozosos. Él dice, tened gozo, hermanos míos, tened por sumo gozo, por gran gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, ¿no? Entonces hay un proceso en la vida del cristiano donde tenemos que estar gozosos en las pruebas también, porque Dios está tratando con nosotros y las pruebas es para nuestro crecimiento espiritual. También me viene a la mente, lo voy a buscar, el profeta Habacuc, que aunque no tengamos nada, aunque estemos pasando en los peores momentos de nuestra vida, tenemos que dar gracias a Dios porque nos dejó aquí su palabra para que pudiéramos fortalecernos con su consejo y todo lo que Él tiene para nuestras vidas a través
de todos los libros, que son 66, y de las personas que Dios utilizó para escribir su palabra, y que tengamos la inspiración de su palabra en nuestras vidas como una guía. Y aquí Habacuc en el capítulo 3, a partir del verso 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto de los olivos, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, ahora el pasaje 19, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Pero dice en el 18, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Por eso tenemos que estar gozosos, porque tenemos a Dios con nosotros, está en nuestra vida, porque después de nuestra muerte, después de dejar aquí esta vasija de barro, nuestro cuerpo, nos espera una vida con un cuerpo, como escribe el apóstol Pablo a los filipenses, semejante al de la gloria de Cristo Jesús. Esto lo vemos en Filipenses capítulo 3, dice, en el 20 empieza, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero aquí dice en el 21, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Se va a transformar nuestro cuerpo para que sea semejante. Hace un momento os leía en Efesios, mas ahora, cuando estaba hablando de que no teníamos esperanza, capítulo, voy a buscar, 2, verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora, como también el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces aquí nos muestra lo que somos ahora. Somos hijos de Dios y nos espera toda una eternidad con Dios. Y es un motivo para estar gozosos a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Todo lo que vemos en la tierra es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Me viene a la mente cuando el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, Corintios, dice algo muy interesante para tener en cuenta en nuestro caminar en Cristo. En el 17, este capítulo 15, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, o sea, es inútil, ¿no? Y aún estáis en vuestros pecados. Y después dice, el 20, estamos con Él ahora. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero aquí dice una cosa muy interesante, en el pasaje 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, de lástima. Si en esta vida solo esperamos, no, los cristianos no solo esperamos en esta vida, sino en la vida eterna. Nuestra esperanza está que en la eternidad vamos a estar con Dios y pase lo que nos acontezca aquí, todas las cosas que nos pueden acontecer, ya los leones, aunque nos pase un tren por encima, las persecuciones, pues eso es por un tiempo, que no es nada comparable, como os he dicho, sobre la gloria venidera que nos espera en Cristo Jesús. Entonces vemos el consejo del apóstol Pablo en nuestro kit, lo primero, gozosos en la esperanza. El gozo es nuestra fortaleza, el gozo es lo que nos mantiene en pie y nos hace seguir adelante, porque sabemos que Dios está con nosotros. Jesús, hay un pasaje que lo voy a buscar, que también es muy llamativo. Cuando Él estaba en la cruz, dice, esto está en Hebreos, dice que puesto el gozo delante de sí, siempre me llama la atención este pasaje de la Escritura, en el capítulo 12, dice, en el 2,
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad, tened ahí en cuenta a Jesucristo, que dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, el oprobio, ¿no? Entonces, como cristianos, tenemos que poner el gozo delante, saber lo que nos espera en el cielo. Y eso va a hacer, ¿no?, que vivamos una fe cristiana sólida. Tenemos que poner el gozo delante de nosotros, el gozo de la salvación traído a nuestra vida, y no dejar que nada, el diablo, ninguna circunstancia, nos robe el gozo, porque esa es nuestra fortaleza. Como termino con las palabras del apóstol Pablo en este primer kit, gozosos en la esperanza, estad siempre gozosos, en 1 Tesalonicenses 5, 16. Después, la segunda cosa que el apóstol Pablo les comenta, en el capítulo 12, verso 12, tiene que ver con sufridos en las tribulaciones. Lo voy a ver porque me gusta leerlo. Sufridos en la tribulación. Es muy importante, ¿no?, que tenemos que aguantar, a pesar de que sea un momento muy difícil, de angustia, de dificultad, tenemos que ser sufridos, porque en Cristo Jesús todo lo podemos. El apóstol Pablo a los filipenses, en el capítulo 4:13, les escribe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando acudimos al Señor, cuando clamamos a Él, cuando le buscamos, el Señor nos va a fortalecer. No va a poner una carga más pesada que nosotros no podamos soportar. El apóstol Pablo les escribe diciendo que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y que no les dejará ser tentados más de lo que pueden, tentados más de lo que podéis resistir, aquí está, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, la carga del Señor es ligera y su yugo es fácil, como enseñó Jesús. Lo podemos llevar todos, y el que no pueda, pues está en otra cosa. Pero aquí vemos en la palabra de Dios, sufridos en la tribulación. Jesús, Juan capítulo 16, 33, era ya pues su última noche en la tierra, podemos decir. Quedaban unas horas para ya no volver a estar más como maestro enseñando a sus discípulos, porque iba a ser arrestado y crucificado. Y él les dice ahí: estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces todos los que somos cristianos en este mundo vamos a tener aflicción. Jesús lo enseñó, y así va a ser en nuestras vidas, y es porque no solo tenemos, como digo, al diablo en contra de nosotros, que él se levanta contra todo lo que toma nombre de Dios y adora a Dios, sino que también está este mundo que sigue el sistema del diablo, y lo que nosotros hacemos pues no lo aceptan, el vivir una vida en santificación, consagrados, sirviendo al Señor. La gente pues no tiene el Espíritu Santo. Entonces lo que hacemos nosotros es locura. Estamos viendo cómo cada vez la sociedad está cambiando, la maldad. Estamos volviendo a los tiempos de Noé. Lo que Jesús enseñó en Mateo 24, como en los tiempos de Noé, ahí se produciría su venida. Que se daban en casamiento, había un libertinaje, pecado, la maldad pues había llegado hasta el cielo. Y ahí estaban viviendo su vida, y de repente vino el diluvio. Pues así será la venida de Jesucristo. También os quiero hablar, que antes os he comentado de sufridos en la tribulación. Os he comentado el pasaje de Romanos, capítulo 8, verso 18, donde el apóstol Pablo antes ahí está diciendo, ¿no?, que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Después también el apóstol Pablo a los tesalonicenses, ya os he estado comentando, ¿no?, que estaban pasando por un momento duro de pruebas, de muchos hermanos muertos, dificultades. Él le dice aquí en el capítulo 3, pasaje 2, dice, bueno, es muy interesante el verso 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. El verso 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Y después dice el 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. El 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. El 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. O sea que fueron consolados en ese momento de aflicción, recibiendo las buenas noticias de los hermanos de Tesalónica. Y después también el apóstol Pablo, en Hechos de los Apóstoles, voy a buscar el capítulo, en el capítulo es el 14, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, ¿no? Esto nos acontece por ser cristianos, pero no es comparable con la gloria venidera que ha de esperarnos en el cielo, ¿no? El apóstol Pablo, antes os he comentado el pasaje, pero ahora lo voy a leer, de 1 Tesalonicenses, ¿no? Bueno, también le escribe a los efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra el diablo. Y aquí en los tesalonicenses, en la primera carta, creo que es dice, estoy en la segunda carta, les dice sobre Satanás, en el 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. O sea que Satanás se levanta, ¿no? Y siempre le vamos a tener ahí dándonos caña, tratando de tentarnos, hacernos pecar, caer, para que nos apartemos del Señor. Pero Dios nos guarda, estamos guardados por el Señor en su mano, y mientras permanezcamos bajo las plumas del Señor, como dice el Salmo 91, bajo la cubierta de Dios, bajo el paraguas de Dios, ahí estaremos seguros. Ahora que me ha venido este Salmo, a mí me encanta mucho este Salmo, lo voy a leer, voy a buscar el Salmo 91. En el Señor hay seguridad, lo vemos en la vida de Job. El diablo no puede hacernos nada sin el permiso del Señor. El Salmo 91, el verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y después dice el 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. En el Señor estamos seguros, constantes en la oración. Hemos visto gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es muy importante la oración porque es el arma más poderosa que tenemos los cristianos. Cuando oramos, Dios desata su poder en el cielo y actúa sobre nuestras vidas poderosamente. En este momento, en 1 Tesalonicenses, os he comentado lo que dice en el capítulo 5, verso 16, orad sin cesar. Y la oración es un pilar fundamental en la vida de los cristianos porque es la que nos sostiene, es la que hace que se desate el poder de Dios en el cielo y actúe y obre poderosamente en nuestras vidas. Lo vemos en diferentes personajes de la Biblia. Daniel oraba 3 veces al día, a pesar
del edicto del rey Darío, ¿no?, de adorar a esa imagen, pues él con la ventana abierta estaba orando, adorando, estaba ahí sirviendo al Señor. Y vemos cómo el Señor le rescató del foso de los leones. Después también vemos cuando el apóstol Pedro estaba encarcelado, como ahí en una habitación estaban orando los hermanos y Dios envió un ángel. Y así hay muchos ejemplos. En nuestra vida nos fortalece, nos cubre y nos ayuda a que podamos seguir adelante en las etapas que Dios tiene para nuestra vida. El apóstol Pablo también en la segunda epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 3, verso 1, le dice: orad por nosotros para que la palabra corre, sea glorificada como también lo fue en vosotros. Y él siempre está ahí mencionando que está orando sin cesar por los hermanos. Un ejemplo vital y trascendental en la vida de los cristianos es el de Jesucristo, poco antes de afrontar la cruz, en Getsemaní. Él le reprocha a sus discípulos que no han podido estar ni una hora orando por él. Tuvo que venir un ángel para fortalecerle. Ahí vemos cómo él oraba, pero una oración no que nos haga como yo, sino como tú, donde siempre busquemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aquí está hablando de constante oración. El rey David, cuando estaba huyendo del rey Saúl, es llamativo. A mí me gusta mucho el Salmo 55, ¿no?, porque ahí vemos el deseo, el anhelo del corazón del rey David en el momento de las pruebas. Pues todos queremos como escapar, ¿no?, que pasen, no afrontar las pruebas, ¿no? ¿Quién las quiere, no? Pero ahí están para el crecimiento de nuestra vida y madurez. Y dice él aquí en el Salmo 55: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. En el pasaje 4, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. El pasaje 6, y dije, hace una exclamación: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ¿no? Entonces a veces en los momentos de dificultad queremos escapar, tener alas de paloma e irnos a otro lugar donde no estemos viviendo esa situación, ¿no? Pero el Señor en el pasaje 22 le dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Entonces el propósito de Dios es que pongamos nuestra carga sobre Jehová, que oremos allí como Ana, la madre de Samuel, estaba afligida, pasando un momento muy difícil por otra mujer que la menospreciaba, que tenía hijos, de Elcana. Pues ella estaba ahí pasándolo muy mal, pero ella ahí derramó su corazón y Dios escuchó su oración. Si no hubiera hecho eso, pues a lo mejor no tendríamos al profeta Samuel, uno de los grandes hombres de Dios. Entonces es muy importante, a pesar de las dificultades, de los momentos difíciles que estemos pasando, la oración siempre va a ser la clave en nuestra vida. Ejemplos de oración tenemos en la Escritura también al profeta Jeremías, cuando Dios en el capítulo 33, verso 3 le dice: clama a mí y yo te responderé. También le sigue diciendo: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Después otro ejemplo muy llamativo para mi vida también es el profeta Jonás, que dice en el capítulo 2, verso 1: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Qué interesante, ¿no? Que no importa dónde nos encontremos, con tal de que oremos y clamemos a Dios, Dios nos va a oír. En el Salmo 55, que he estado comentando, vemos también la oración del rey David, que dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. En la vida del rey David, oraré y clamaré. Y lo vemos en el Salmo 34. Claman los justos, Dios los oye y los libra de todas sus angustias. En el pasaje 17. Y después en el 19, muchas son las aflicciones del justo y de todas ellas le librará Jehová. Tenemos acceso
directo al trono de la gracia. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, es algo que tenemos que hacer nosotros. Dios, a través de la sangre de Jesucristo, esto lo voy a buscar en el capítulo de Hebreos, ya nos abrió un camino vivo y nuevo. Vamos a buscarlo aquí, dice, en el capítulo 10, dice, en el pasaje 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, teniendo libertad, no hay ningún impedimento para que aquí en este momento, en casa, en el baño, en el ascensor, por la calle, en el metro, donde vayamos, y con nuestra mente podamos orar al Señor, tener acceso al trono de su gracia. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos. Entonces, siempre que estemos pasando un momento, una dificultad, lo que tenemos que hacer es orar a Dios, poner nuestra vida delante de Dios y descansar en Él, confiar en Él. Porque sabemos que nuestra suerte, como dice en la palabra de Dios, está en manos de Dios. Él controla todo. Nuestros cabellos están contados, pero no dejemos de orar. Es lo mejor que podemos hacer en cada situación de nuestra vida. Porque dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:12, los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios está pendiente de nosotros cuando oramos. Espero que todo lo que os he compartido sobre este kit básico de supervivencia del cristiano, de Romanos 12, que dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, sea algo que siempre tengamos presentes en nuestra vida para poder cumplir aquí con el propósito de Dios y permanecer firmes hasta el final, hasta que Cristo venga o nos llame el Señor a su presencia. Que el Señor os bendiga grandemente. Ánimo, y ahora a disfrutar de esta primavera que tenemos aquí en España.